de sus manos y su corazón al Señor. Vamos a estudiar la palabra esta noche como cada vez que venimos acá. Y vamos a pedirle al Señor nuevas luces, nuevos apuntalamientos proféticos, etcétera, todo lo que tiene. Pero vamos a pedirle también por las necesidades del pueblo. Padre que estás en gloria, bendice estas personas de tu pueblo que te claman y que anhelan tener una visitación en su vida física y en su vida espiritual, en el nombre de Jesús. Señor, abre la palabra de tal manera que salgamos edificados en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estudiar. Estamos internándonos en el capítulo 11 de Hebreos. Y vamos a estudiar cómo la fe transforma a los hombres. Pero la fe es algo que produce distintas cosas. Lo interesante de lo que vamos a estudiar esta noche es que la fe es como el alimento, que cuando se ingiere produce cabello, un producto diferente de la piel, produce piel, el mismo alimento. Tal vez el alimento que comimos es de color verde, o de color X color, y produce pelo negro o cano, el pelo, y lo produce de acuerdo al pelo que ya tiene uno. Lo va copiando, porque no por comer bastante se va a poner negro el pelo, ¿verdad? Produce como la hierba que come el ganado, verde, pero la leche no es verde, la leche es blanca, y produce pelo para el animal, para cubrir al animal, y produce casquitos del animal. Mire qué cosa más extraña, el mismo pasto verde provocando diferentes efectos, provocando cascos negros, leche blanca, pelos a saber de qué color. O sea que el producto es según la necesidad. Entonces la fe del capítulo 11 es un ingrediente que Dios usa para producir distintos efectos, pero para llenar una necesidad. El Señor quiere, por ejemplo, hacer que una persona cambie de trabajo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a un hombre que usted va a identificar rápidamente, que Dios, por medio de la fe, hizo que cambiara de profesión y resultara constructor y de una casa rara. Fíjese, o sea, la fe hizo que ese hombre cambiara súbitamente de profesión y toda su familia se quedó asustada porque le dijo: ¿y por qué de repente, papá, usted cambia de profesión? No sé si sería agricultor o qué sería antes Noé, pero de repente resultó con que Dios le había hablado que hiciera un trabajo para él por la fe, y resultó haciendo el trabajo para Dios por la fe, porque todo le era contrario. Los sentidos le indicaban que eso no podía ser así, pero él, por la fe, empezó a hacer un trabajo. Eso es para decirle algo de todo lo que vamos a ver. Entonces, empecemos en el orden de la escritura del capítulo 11. Por la fe, como producto de la fe, como trabajo de Dios por la fe en una persona, Dios hizo que uno pecador, un hombre pecador, porque era pecador, caído,
hiciera un sacrificio agradable. Porque dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. No fue porque Abel era mejor que Caín. No era porque Abel era más listo que Caín. Probablemente, según el mundo, según la mirada del hombre, era más inteligente Caín. Se sabía desenvolver muy bien en la tierra. Eso se ve después. Pero para adorar era una nulidad. Para adorar era un rebelde. Para adorar no tenía fe. Y entonces todo lo que hizo, todo lo que ofreció a Dios fue desagradable. Porque hay un decreto divino. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Porque todo lo que no es producto de fe es pecado, dice la Biblia. Por eso hay personas que tienen buena intención, entre comillas, y buscan a Dios de buenas maneras, entre comillas, pero Dios les vuelve el rostro. ¿Por qué? Porque es producto de la carne, porque es producto de cualquier cosa menos de la fe. Y como sin fe es imposible agradar a Dios, entonces Dios ve lo que hacen y les vuelve el rostro. Exactamente, el altar de Caín era el mejor adornado, era el más bonito. Como para tomar una fotografía, no era para tomársela al altar de Abel, era como para tomársela al altar de Caín. Fruta preciosa, maravillosa, qué hermosa fruta, lo mejor de la tierra de aquel tiempo, cuando la tierra estaba en su vigor. Pero el altar estaba bonito para una fotografía, pero no estaba bonito para agradar a Dios. Y esto es el religioso. El religioso hace ceremonias y ritos muy bonitos, muy atractivos. Las mejores voces alaban. Los tenores más connotados, las primadonas, las sopranos mejores del mundo. Pero sin fe. Contratan los coros más impresionantes, pero el altar no tiene fe. En el altar no se pone fe. Entonces Dios no le interesa. Porque si se tratara de hacer una cosa bonita a los ojos de los hombres, tendríamos que buscar técnicamente lo mejor. Pero Dios dice, no, no, no. Si yo no quiero lo mejor de ustedes, si lo mejor de ustedes en la carne es trapo de inmundicia para mí. Lo mejor, ahora, ¿cómo será lo peor? Yo lo que quiero es una ofrenda de fe. Yo lo que quiero es que el cielo se conmueva por medio de la fe, porque la fe Él mismo la pone y el Espíritu la mueve. Entonces eso es lo único que puede agradar a Dios. Y por eso el que le participa a usted, hermano, que lo único que puede agradar a Dios es lo que de Dios hay en nosotros. Por eso no hay impío, por eso no hay irredento que pueda agradar a Dios, porque todo lo que tiene es de Él. No hay nada del Espíritu y no hay nada de Dios. Por eso, aún siendo del pueblo cristiano, nosotros podemos aportar carne en los sacrificios y Dios los desecha. Por eso no es lo mismo ser aceptos a Dios y ser agradables a Dios, porque aceptos somos nosotros todos por Jesucristo. Los cristianos somos aceptos, porque si no hubiéramos sido aceptos no seríamos de Él. Me explico. Él dijo, yo te acepto, porque la costumbre es que uno acepta a Cristo. No, Él nos acepta. Gloria a Dios. Aleluya, al revés. Por eso hay que ir cambiando ese llamadito a ver quién quiere aceptar a Cristo. Más bien hay que decirle, si el Espíritu lo está tocando, ya Cristo lo está aceptando.
Véngase. Aleluya. Aleluya. Así que entonces, hermano, la cuestión es si somos agradables, no si somos aceptos. Ahí están dos hijos en dos altares, y el uno es agradable y el otro no. Yo quiero decirle, hermano, que los dos eran caídos, ¿no? Porque a veces nos da la idea a nosotros de pensar en un buen Abel y un mal Caín, ¿verdad? Los dos eran malos, porque si no, no hubiera tenido necesidad Abel de sacrificio. Y a veces decimos el buen ladrón y el mal ladrón. No, los dos eran malos ladrones. Solo la tradición es la que pone buen ladrón. Buen ladrón porque lo hacía bien hecho. Bueno, con esto queremos decir que si no hay fe, si Dios no pone la fe, nadie puede agradar a Dios con sacrificios. Mejor dicho, con altar. Ninguna ofrenda sería aceptada por Dios. Por eso es que dice, y eso es muy impresionante, dice que a Israel se le predicó el mismo evangelio que a nosotros. Dice Hebreos, el mismo. Pero ellos no alcanzaron la promesa, dice, porque no mezclaron fe. Sino que ellos quisieron poner su propia justicia. Y entonces Dios los desheredó, porque por ese lado no se puede. ¿No se recuerda usted que Moisés llegó a Israel con las tablas? Y llega 2 veces, desciende 2 veces, la primera venida y la segunda venida de Cristo. Viene primero la ley de una manera y luego viene quiebra las tablas Moisés, se vuelve otra vez al monte y vuelve a bajar con otras tablas. Es Cristo viniendo con un nuevo pacto después de haber venido la primera. Ahora, claro, nosotros sabemos que el arreglo con Dios por la fe tiene que ser interior. Tiene que ser interior. Porque por eso cuando el arca fue hecha y cuando el arca estaba meciéndose en las crestas de las olas de las aguas del diluvio, y cuando el diluvio paró o estaba terminando, enviaron una paloma. Y la paloma sale, pero antes había salido un cuervo. Y el cuervo no andaba viendo si había armonía o caos. Al cuervo le gustó el caos, se quedó en el caos. Por eso es que cuando está el caos del universo, del mundo, el que se movía ahí, ya sabe usted quién era. Dios estaba quieto, esperando ordenar de nuevo la tierra, pero había un cuervo inmenso que se movía, porque es su naturaleza, igual que el cuervo que salió del arca. Pero después salió una paloma, y la paloma salió y buscó dónde asentar en medio del caos. Y giró por toda la tierra y voló por toda la tierra, y usted sabe que es figura del Espíritu Santo, y voló por toda la tierra y no encontró dónde posarse. Entonces se regresó al arca. No había oportunidad para el Espíritu Santo en el caos. Y desde luego la palomita regresó, y ahí ya tenemos en el arca de nuevo, y hay desde el principio entonces, según esta figura, hay una visitación de espíritu a la tierra, pero no morando, no quedándose, porque no había a dónde quedarse, no había relación, no podía agradar el hombre a Dios. Pero cuando volvió a salir la paloma, Noé esperó que volviera,
Y efectivamente allá venía la paloma. Y ahora venía y como que se tardó un poco más, porque seguramente la palomita buscó a ver si ya estaba la tierra floreciendo o aflorando en medio del agua. Y efectivamente ya había tierra y se bajó. Pero bajó a hacer la paz. No bajó a morar. No bajó a quedarse, sino que a arrancar un ramito de oliva. Y regresó otra vez al arca con la ramita de olivo. Primero se tenía que hacer la paz. Primero tenía que venir personificado el Espíritu de Dios para hacer la paz, la redención. Porque tenía que hacerse algo para que el hombre agradara a Dios. Ya después la palomita salió y se quedó. Eso ya es Pentecostés. Se quedó para irse hasta que se vaya con la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, el caso es que entonces tiene que ser un trabajo de Dios para que el hombre pueda agradarle. Por eso no pretendamos, hermano, nunca ofrecerle a Dios de la carne. No, porque eso no le sirve a Dios. No importa que usted se exceda en trabajo, no importa que usted sea muy eficiente en trabajo, no importa que usted sea brillante, sea número uno, todo lo hace bien, precioso, pero en la carne preciosa, Dios lo rechaza. Pero en cambio, si es en el espíritu lo poco que se haga, le agrada. ¿Se recuerda usted, hermano, cuando unas dos hermanitas quisieron agradar a Dios en su casa? ¿Quién fue la que trabajó más? ¿La que no agradó? Eso no quiere decir que trabaje menos para agradar. Ni quiere decir que el que más trabaja menos agrada. Depende con qué medio, en qué forma lo hace. Pero esas dos hermanas, la que más trabajó, la que más se movió, la que para allá y para acá estaba frente a Cristo, era Marta. Pero lo hacía por un mover de la carne, para que el Señor dijera: pero qué activa eres, Marta. ¿Cómo me debes de querer, Marta? Porque eres muy activa. Siempre estás oficiosa, siempre moviéndote para quedar bien conmigo y dándome comida, buena comida, pero qué sabrosa. Ya de repente hasta Marta creía que por lo sabroso de la comida era que el Señor llegaba. Pero ¿qué pasó? Que el Señor, cuando ella le reclamó: mi hermana nunca hace nada, Señor, solo se sienta ya a oírte, solo. Y le dijo el Señor: pues fíjate, Marta, que es lo mejor, porque yo no vengo por comer. Yo no vengo para que tú trabajes para mí. Porque siervos y siervas, pues siervas y siervos tengo. Y allá de donde vengo tengo siervos que a la velocidad del pensamiento me sirven. Aquí lo que busco es algo más que siervos. Busco quien tenga fe en lo que yo digo y se deleite en mi palabra y se siente a mis pies y atienda, porque ya está dicho, hermano, que el que no atiende la palabra, es decir, que no mezcla fe, su casa está sobre la arena. Y no importa qué pensamientos tenga, y no importa cuánto tiempo tenga, y no importa qué parezca, su casa está sobre la arena. Se hunde solo o lo hunden. Se vuelve metido en sí mismo, se vuelve pesado, se vuelve hinchado, se vuelve inaguantable hasta de su propia gente. ¿Por qué? Porque se esmeraron en hacer una casa bonita, preciosa, atractiva, porque hasta ni en cimientos gastaron.
todo lo echaron en pintura, todo lo echaron en los adornos, pero a la hora de la tormenta, como no había roca, se vino la casa. Pero el que oye y hace, el que pone fe, es como el que hace su casa sobre la roca. Y viene la tormenta, y viene la duda, y vienen las doctrinas falsas, y vienen las malas compañías, y viene todo lo que viene. Y la casa se estremece, pero no cae porque está sobre la roca. Por eso vino la tormenta contra Abel. Por eso Caín fue la acrecentada que el diablo echó frente a Abel. Pero Abel no se movió de su altar. Abel siguió adorando como él sentía que Dios se lo pedía. Se ajustó al llamado de Dios, agradó a Dios. Lo mataron, es cierto, pero agradó a Dios hasta el último día de su vida. O sea que la fe produjo un efecto tan maravilloso que preparó a un hombre para obedecer sin importarle las consecuencias. Dejemos sentado de una vez que el ejemplo de Abel es el ejemplo de un hombre que Dios le pone fe, que Dios le regala fe, y que él se toma la fe y lo hace capaz de morir en su credo, en lo que ha creído. Amén. No le quitó la fe Caín, y le dijo: seguramente te voy a matar porque te tengo envidia, te voy a matar porque mi altar no arde y el tuyo sí. Y lo mató. Y seguramente dijo Abel: bueno, yo prefiero irme de una vez para no estar haciendo altar de una vez con el mero del jefe del altar. Porque si siento en el altar lo que siento, ¿qué se sentirá en la presencia del dueño del altar? Aleluya. En cambio el otro no sentía nada, hermano. Se llenó de conocimientos y de fruta. Y era un desdichado, era un fracasado, era un introvertido, amargado, aburrido. Pobre Caín, que ni siquiera la muerte encontraba. Así que la alternativa siempre va a estar. La alternativa ante todo, aquel que ha entrado al huerto de Dios, al reino, la alternativa va a estar todos los días. O atiendes la voz de Dios, como Abel, o atiendes la voz de la serpiente, como Eva y como Caín. Pero la alternativa va a estar. Y todos los días, ya pasaste la lucha de este día, otro día, ahí va a estar la voz de Dios y ahí va a estar la voz de la serpiente. ¿A quién le vas a creer? ¿Con quién te vas a ir? ¿En qué momento te vas a decidir si no le pones fe? Vas a oír la voz de la serpiente. Pero a otro hombre, aparte de Abel, Dios le regaló fe, y de esa sí quiero yo. Me gusta más que la primera, que la que acabamos de hablar, porque esta que acabamos de hablar es para morir. Pero oiga la fe del otro, la misma fe de Abel, solo que aquí produce otra cosa. Le regaló fe para estar preparado para ser arrebatado de este mundo sin ver muerte. ¿Dónde están ahora los Enoc? ¿Dónde están ahora esos hombres que Dios les pone fe en medio de las corrientes contrarias? ¿Dónde están los Enoc que se están preparando para irse de este mundo sin ver muerte? Aunque todos los demás religiosos digan que ni rapto va a haber. Ahora, de cada 10 libros de texto escatológico, 9 hablan que ya no hay rapto. Y la mitad del otro libro duda que haya. Y la otra mitad de ese libro dice que pueda ser. Y solo unas cuantas hojitas del libro dicen, ay.
O sea que se está poniendo ya la situación como en los días antes del diluvio. ¿Cómo fue antes del diluvio? Mientras más se acercaba la hora del diluvio, menos creían que iba a haber diluvio. Y cuando fue el diluvio, la proporción fue 8 contra a saber cuántos miles. Pero eso sí, los 8 adentro y el resto afuera. O sea que Dios regala fe, y esta noche tiene de esa fe. Regala por gracia fe, para que creas que te puedes ir de esta tierra sin ver muerte, arrebatado, para irte a la presencia del Señor porque le agradaste. La fe de no. ¿Cuántos quieren la fe de no? Qué bonita. Preparado para poder ser arrebatado. Agradó a Dios. 300 años anduvo con Dios en la tierra. Y allá en el capítulo 7 de los Hechos dice que no, como anduvo tanto con Dios, eran 300 años, Dios dijo, bueno, no, ese es mi amigo, ¿cómo me gusta estar con Enoc? No, lo traigo de una vez, lo traslado. Yo lo traslado. Vamos a platicar largo y tendido, yo me lo traigo. Y como Dios lo puede hacer, vio que no había cómo llevarlo de medios naturales, no le tuvo que poner alas, sencillamente lo trasladó al cielo, o allá arriba, fuera de la tierra. ¿Cómo? No me lo pregunte. Milagro. Y si yo le puedo explicar el milagro, ya no es milagro. ¿Cómo ir a hacer el rapto? A mí me dijo el otro día una persona que se van, ¿para dónde? Pues para arriba, para arriba. Y se me quedaba mirando, me dice, ¿usted para arriba? Bueno, yo entendí que ella creía que iba a haber dificultad por los kilos de peso. ¿Y dónde se van a parar arriba? Me decía, pero usted sabe con qué burla, ¿no? Mire qué difícil para Dios, ¿verdad? Si Él puede sostener un globo terráqueo que es más grande que todos nosotros, en el espacio, sin columnas, sin hilos, y no me va a poder sostener a mí en el aire. Yo voy a volar. Los flaquitos de una vez van a requete volar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? El don más grande. Don de fe. Procurad los mejores dones, dice la Escritura. Yo creo que este es el más grande. Esto es mucho más grande. El don de fe es mucho más grande que el de sanidad. Es mucho más grande que adivinar qué usted tiene adentro de su corazón. Es mucho más grande que saber el futuro. Es el don más grande. Porque sencillamente es el don que agrada a Dios. Cuando la gente está duda que duda y duda que te duda y duda que duda, tenga cuidado. Porque uno que pensó mucho y dudó mucho, le quitaron la cabeza. Yo estoy bajo ese impacto todavía cuando el Señor me dijo, Juan, que Dios le habló que yo era el Mesías y dudó, yo tuve que permitir que le quitaran la que mucho pensaba. Para que no se perdiera. Gloria a Dios. Usted se imagina a un Juan que le manda a decir al Señor, después de haber oído la voz del Padre, que él era, le manda a preguntar, ¿serás tú el Mesías o vendrá otro?
Ya quería otro. El Señor dijo, no, si este sigue pensando, razonando, sí va a venir el otro para él, que el otro es el anticristo. No, mejor me lo llevo conmigo, este es el más grande que ha nacido de mujer, dudando y todo, porque así somos nosotros, dudosos. Solo la misericordia de Dios. ¿Hundiendo al mundo? ¿No era la razón la que te tenía pecando? ¿No era la razón la que te decía que eras muy inteligente y que eras genio? Solo que ni siquiera podías distinguir quién era Jesús. ¿O fue la razón la que te hizo distinguir a Jesús? ¿No fue la fe? ¿No fue el soplo divino que te dijo por espíritu que Él era tu Salvador? ¿Y por qué le rindes culto a la razón? ¿Y por qué luego le atiendes a la razón? Ahora el mundo está tan mal, hermano, que le puede oír a una bruja, le puede oír todo el día a una que le lea la mano, pero no puede oír un segundo la voz de Dios. Puede pasarse 2 horas jugando, perdiendo el tiempo, perdiendo dinero, perdiendo a su familia, perdiéndolo todo, pero no da un minuto para la vida espiritual. Le hablan de la Biblia, arruga la cara. Le hablan de cualquier otra cosa, va. Entrega alma y cuerpo y se emociona. Y vibra ante la muerte en vida, pero no quiere nada de la vida. Porque todo eso se discierne nada más por espíritu. Por la fe. Esa misma, pero con otro efecto. Noé cambió de profesión. Y se puso a hacer el ridículo. Enloqueció. Y pasaba aquel hombre tan trabajador, aquel hombre tan meticuloso que había creado una familia, un patriarca, un hombre bueno, hermano, porque era justo, dice. Un hombre maravilloso, un hombre equilibrado, un hombre con muchas cualidades, y yo quiero que lo note bien. Súbitamente, de la noche a la mañana, amanece haciendo un barco en tierra, clavando, calafateando, trabajando, y solo se paraba cuando se cansaba de hacer el trabajo. Se detenía solo para decir, vendrá un diluvio, se acabará todo, prepárense, está esta barca para eso. Y seguía trabajando. Y los hijos le decían, papá, ¿qué le pasó? Usted que era tan cuidadoso y tan meticuloso y todo, ¿qué le pasa? Que le vino una obsesión tan rara. No, hijo, no me vino una obsesión tan rara. Jehová Dios me habló y me dice, me previno que no valía la pena hacer otra cosa sino la barca. Ahora note, ese era el plan de salvación, ¿no? Nótelo bien, el plan de salvación o lo revelan o no se coge. ¿En qué universidad lo hubiera aprendido? Noé. ¿En qué libro? ¿Cómo hubiera hecho para ser prevenido del diluvio? ¿Había alguna otra vía? ¿Había alguna otra forma que Noé supiera del juicio? Es cierto que había oído de sus ascendientes, porque Enoc lo predijo. Es cierto. Pero ¿de qué hubiera valido que un hombre hubiera hablado si no llega la fe para coger la palabra? Porque si no se mezcla fe, si no llega el Espíritu Santo antes que la palabra que sale de los ministros de Dios, nadie se movería.
Tiene que ser por revelación, aunque sea por predicación. Y ahí está Noé, y cambia. Pero ¿qué fue, hermano? Al principio los muchachos de la casa de Noé pensaron que Noé se había enloquecido y no muy le creyeron, y hasta le daban la razón a la gente que se burlaba de su papá. Pero cuando la cosa ya era año tras año la misma tarea, las evidencias claras, la firmeza de la fe, la firmeza de ver lo que no se veía, convenció a los muchachos. Y aunque ya eran casados, aunque ya podían ser ellos independientes en sus juicios, todavía le creyeron a papá. Y hasta convencieron a sus mujeres, que era lo más difícil. Es más fácil que las mujeres lo convenzan a uno. ¡Qué fe! Y el día de la decisión, el día de entrar al arca, entraron sus hijos, sus mujeres, su señora, la tortuga, la lora, el loro, los animalitos. Allá iba la tortugota para adentro. Allá iba el chimpancé cargando los chimpancéncitos. La fe movió hasta lo irracional. Sí, Señor. La fe mueve lo irracional. Movió un pececito que trajera el impuesto. La fe de Jesús. Movió un gran monstruo en el mar para que transportara a Jonás, porque no había pasaje en otro lugar. La fe de Elías movió cuervos que no solo le llevaran la carne, sino que no se la comieran en el camino. Fe. Ahora, si la fe mueve lo irracional, ¿cómo será cuando lo racional se rinde a Dios? ¿Qué producirá? Y yo quiero decirle, hermano, y esto es grande, la fe en en Noé, fue capaz de cubrir a sus hijos. Porque la Biblia no dice que los 8 eran justos, sino que el justo era Noé. Pero como se cobijaron debajo de la cobertura de Noé, eso quiere decir, como Noé es tipo de Cristo, y el arca del plan de redención, se metieron a cubierta. Y note usted, nunca adoraron el arca. No fue adorada el arca, Dios fue adorado en el arca. Porque a veces se da uno el lujo desastroso de adorar las instituciones y de adorar los medios. Pero no es ese. La fe es en Cristo, en Dios, no en los objetos. Amén, hermano. ¿Cuántos están captándola, recibiendo? Muy bien. Vamos a ir rápido porque creo que apenas vamos a ver otro personaje. El tiempo se nos fue ya. Por la fe, Abraham dejó su tierra para irse a un lugar desconocido. O sea que por fe, esa es la fe que a los ministros de Dios, a los hombres y mujeres de Dios, los hace lanzarse a grandes aventuras en el trabajo de Dios. Vete, deja todo
Y Abraham en Ur de los Caldeos lo tenía todo. Y se fue por fe. Ahora, desde luego, hermano, la fe no es ciega. Porque por fe quería decir que no veía la tierra, que no veía a dónde iba, que no sabía a dónde iba a sentar los pies. Es cierto que no tenía casa establecida, que no había ciudad permanente. Es que iba por fe. Pero para que hubiera esa fe, primero le tuvo que hablar el que produce la fe. Porque fue la voz de Dios que salió. Una vez él estaba seguro que era Dios que le llamaba, que Dios le sacaba. No importaba que no viera lo demás, porque el que lo sacó era capaz de producir lo demás. Gloria sea al Señor. Y es padre de la fe, porque cuando Dios le dijo que le iba a dar la tierra, que le iba a mostrar, y le mostró Canaán, y llegó a viejo, y estaba en su lecho de muerte, Abraham, y no tenía un pedazo de tierra de lo prometido. Y todavía antes de morir, dice la Biblia, por eso es el padre de la fe, dice, se fue de este mundo saludando la promesa que no tenía. Por eso Dios lo va a levantar y le va a dar lo que le prometió. Aleluya. Y se lo va a dar para siempre, porque Él probó con hechos que aunque lo mató, que no vio en su vida natural lo que Dios le había ofrecido, él estaba seguro que Dios no lo había engañado, que Dios lo tendría que, si no lo veía en esa vida, lo tendría que levantar, y lo va a levantar, porque a él le va a heredar la tierra. Es la misma fe de José. Está ya muriéndose en Egipto y sabía que Dios iba a visitar la tierra de Israel, y entonces les dijo a sus parientes, si como ustedes van a ser visitados por Dios, yo voy a morir, les dijo José. Yo sé que yo no lo voy a ver, pero háganme un favor. Mire qué fe. Mis huesos en un ataúd, llévenselos por el desierto, porque yo quiero estar allá donde va a estar la bendición. Yo quiero estar allá donde va a llegar la bendición a Israel, para que yo sea de los que me levante allá en la tierra. Y cuando salieron en el éxodo, lo que llevaban era un ataúd, si ese fue un entierro. Lo que llevaban adelante era el ataúd de José, porque por fe, aunque iba a morir, dio instrucciones sobre sus restos. Por eso a mí me impresionó en la visita a Israel. Cementerios al pie del Monte de los Olivos. Aunque el método no me parece mucho, pero me impresionó. Todo el mundo quiere que lo entierren ahí en el Monte de los Olivos, y con los pies hacia el Monte de los Olivos, porque quieren ser los primeros en levantarse cuando el Mesías baje. ¡Qué fe! Solo que no se van a levantar. ¿Sabe por qué? Porque la fe no está puesta en el verdadero Mesías. Y no se van a levantar porque cuando el Señor baje en el Monte de los Olivos, esos que están en esos cementerios, a menos que hayan creído en el Mesías, pero yo tengo la sospecha que no creyeron, no se van a mover, aunque estén con los pies para ahí. Y sobre la tierra donde están ellos enterrados, va a pasar el Mesías y no se van a mover. Nota que la fe tiene que estar puesta correctamente para que produzca. Depende de qué crees, no es nada más como dice la gente, bueno, como en creyendo. No, depende en qué crees. Porque la fe es la fe en el que la produce, en el autor y en el consumador de esa fe que se llama Jesucristo. Aleluya. Solo déjeme que otro personaje, y con eso finalizamos, todavía veamos alguna otra faceta de Abraham. Abraham es multifacético porque es el padre de la fe. Por fe, Abraham fue capacitado
según el verso 11, para ser padre, aunque era viejo y estéril, por fe. Por eso, hermano, el hijo de Abraham era estéril. Sara, el hijo de Abraham, Isaac, fue dado por promesa. Por eso fue planeado en el cielo, ¿me entiende? Usted nota que, por ejemplo, Israel, el pueblo terrenal de Dios, Dios los cubre, los ampara, a pesar de estar en el estado en que están, de nacer para adelante, nacimiento para adelante. Al nacer ya nacen israelitas y Dios está con ellos y hay una serie de cosas, ¿no? Pero nosotros, desde antes de nacer, no al nacer, desde antes de la fundación del mundo, va más atrás nuestro ancestro. Mire si no tenemos abolengo. Y note usted que Israel y la iglesia son los dos únicos pueblos en el mundo que han nacido de un hombre, de uno. Israel nació de Abraham. Ningún otro pueblo puede decir lo mismo, que nació de un hombre. Y nosotros nacimos de un hombre, Dios, Jesucristo. Aleluya. ¿Qué? Nos parecemos. Ahora note, entonces por fe Abraham fue capacitado para engendrar por milagro, porque Dios le llamaría descendencia de Dios en Isaac. Y yo quiero que usted lo vea, y ahí vamos a dejar, porque si no, no podemos extendernos mucho, pero quiero que note que la descendencia en Isaac, eso estaba enseñando hace 3 o 4 días, acá. La descendencia en Isaac es la que planificó Dios. La descendencia en Ismael es la que planificó el hombre. Ese es el control o descontrol de la natalidad del hombre. Pero la planificación familiar de allá arriba planificó de uno, te llamaré descendencia de Isaac, pero ya está otro, Señor. Sí, pero eso lo planeaste tú. Quítalo. En otras palabras, Dios le dice a Abraham, a través de la fe, yo no reconozco el hijo que tú planeaste, porque es producto de la carne. Podemos caer en lo mismo. Todo lo que planifica la carne, aunque sea una vida laboriosa, aunque va a ser padre de un pueblo grande, Ismael no lo reconoce Dios. No heredará el hijo de la carne con el hijo de la promesa, sino que el hijo de la promesa será heredero de todo y echa al otro. Hermano, que quede bien claro y establecido que la fe es la única que puede interpretar a Dios. Si Abraham hubiera sido perfecto en fe, y como era humano no podía hacerlo, nunca jamás hubiera tenido el drama y la tragedia de su tienda, de su casa, de haber interpuesto entre los planes de Dios, los planes de Él. Y yo le quiero anticipar, y esa es la lección. Si usted o yo ponemos planes personales, interfiriendo los planes de Dios, vamos a tener tragedia, vamos a tener problemas, vamos a tener luchas, vamos a tener tanta cosa, y al final de cuentas el plan de Dios es el que se va a imponer.
Aleluya. Vamos a hacer las de Jonás. Hacemos las de Jonás muchas veces. Y las de Sansón. Yo voy a finalizar con esos dos. Jonás, ve a Nínive. No, vaya. Ve a Nínive, voluntad absoluta de Dios. Y cuando tú oigas la voluntad absoluta de Dios diciéndote, ve, ve. Pero Jonás dijo, no, me voy a donde yo quiero. Voluntad permisiva. ¿A dónde fue a parar? A Nínive. ¿O no? Solo que con este su susto, ¿verdad? ¿Por qué no evitamos los sustos? Y Sansón, voluntad absoluta de Dios, liberta a Israel de los filisteos. Libértalo, y te doy aquí, aquí está mi espíritu, aquí está mi poder, aquí está todo. Libértalos. Los santificó desde el vientre de su madre. Ahí está la voluntad absoluta de Dios. Y dice Sansón, no, voy a vivir mi vida un rato, después me arrepiento, me reconcilio. Y empezó a vivir la vida así, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Y de todas maneras la victoria la obtuvo. Mató a sus enemigos en el templo. Pero muriendo. En desastre. Sin ojos. Sin nada. O sea que la voluntad absoluta de Dios se hizo. Pero como jugó con la voluntad permisiva, solo se dañó él. Solo se perjudicó él. Él pudo haber sido el campeón ungido de Dios en Israel. Con ojos. Hubiera podido irse de esta vida con ojos. Y hubiera podido vivir su vida con libertad. Y hubiera podido vivir una vida abundante. Y hubiera podido destruir a los enemigos en vida. Y hubiera podido ser el triunfador de batallas, de 1000 batallas. Pero como quiso su plan, murió aplastado por lo que él mismo había sembrado. Se puede morir aplastado, anonadado, porque la voluntad absoluta de Dios nunca jamás podrá ser burlada. Muévete en la voluntad absoluta, muévete hacia la voluntad absoluta, pero lo podrás hacer únicamente cuando le agrades a través de la fe. Inclina tu rostro. Los siguientes personajes estarán en el próximo viernes. Ya no tenemos más tiempo. Por favor, no se mueva si no hay mucha necesidad. Es temprano. Mientras queremos decir a los que van a ser tocados por el Espíritu Santo, les queremos decir que si los está tocando el Espíritu Santo, Dios o Jesús los está aceptando. ¿No quiere venir? ¿No quiere venir esta noche a que por medio de la fe el Señor transforme el camino de su vida? ¿No quiere venir para que cambie la ruta? ¿No quiere venir para que agrade a Dios en la adoración que haga? Para que cambie de profesión, que en vez de darle su fuerza a los hombres, se la dé a Dios. O para tener milagros de fructificación en casa. O para abandonar lo que se ve por lo que no se ve. ¿No querría? Bueno, yo hago la invitación. ¿No querría tener otro derrotero esta noche? ¿No cree que ya está suficiente parado, detenido, estancado, ensimismado, corrompiéndose su mente ya? El Señor le llama. El Señor le llama. Venga. Están pasando. Y hay más. Están pasando.
¿Quiere venir? ¿Quiere venir? Si el Señor lo mueve, es que lo acepta. Ahora le corresponde a usted por la fe hacerse agradable para que Dios lo colme de bendición. Vamos a orar. Vamos a buscar el rostro de Dios. ¿Quiere levantar su mano? ¿Quiere pedirle algo al Señor? ¿Quiere pedir auxilio? ¿O va bien así? ¿No quiere dar una vuelta hacia la bendición? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero, hermano, agradar a Dios. Y como no lo puedo hacer, yo le voy a pedir que me dé fe. ¿Usted le va a pedir que le dé fe? ¿O nunca le va a agradar? Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, que estás en gloria, bendito sea tu nombre, santificado tu nombre, porque por fe nos haces caminar, aunque no veamos, aunque tu poder no sea visto, aunque nos quitaras de la tierra, como Abraham, sin haber visto lo que has dicho, sabemos que lo veremos, si no en esta vida, en la eternidad. Pero tú eres Dios y no hombre. Tú no eres de los que se arrepienten de sus promesas. Señor, ahora toca corazones, levanta vidas, danos abundancia de pan espiritual por la fe, que produzcamos los frutos agradables en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.